No. Ya, ahora sí, ya que estamos grabando, aprovecho de desearles a todos una muy bienvenida, a todos, a todas, a todes, siendo hoy día miércoles 11 de agosto y llevamos 11 días todavía de vida esperando poder pasar este mes. Aunque estadísticamente los viejitos, más que morirse en agosto, se mueren en septiembre porque bajan la guardia. Sí, así que todavía tengo esperanza. O no, sería la mortandad, imagínate. Ya. Oye, el día lunes, como le comentaba recién a Benjamín, que se nos integra, estuvimos viendo el programa de estudio, cuáles son las competencias que esperamos. Es más, vimos que tenemos 3 unidades y la primera unidad, que es la que tenemos que comenzar a desarrollar, que es el diseño como un elemento constitutivo de los objetos de nuestro entorno. Y yo les había propuesto una idea, la cual yo la encuentro sensacional, en serio, porque la vi yo, obviamente. Pero democráticamente les pedí que ustedes la analizaran y me dijeran si están de acuerdo para trabajar con esa idea central, o si tienen una mucho mejor que esa, obviamente trabajamos con esa idea. Entonces, preguntas y espero respuestas. ¿Qué les parece la idea? Bueno, profe, yo lo estuve pensando Ya. y, o sea, para mí, como lo que usted decía, siempre como siento que actualmente no es como un tema eso de la conquista, encuentro que fue horrible, eh, no rescataría nada positivo de eso. Entonces, igual supongo que ese punto es súper como quizás discutible, a lo mejor alguien opina de otra forma, Ahí sí que pero entro yo. yo personalmente opino que a mí me gustaría como más centrar como en actualmente nuestro, cómo se trata o cómo se ve a nuestros pueblos originarios. Cuento Vale, que sería como igual algo bueno. No sé qué opinan los demás. sí. ¿Puedo hacer una acotación al margen? Gracias por darme la palabra. Ando muy denso hoy día, así que voy a tener que aguantar toda la mañana. Eh, Comúnmente uno puede decir, realmente todo es malo lo que nos dieron, pero si se dan cuenta, estamos hablando castellano. Nos dieron una lengua, eh, la impusieron. Eh, de hecho, creo que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos alguna mezcla de españoles. De hecho, nuestros apellidos de la gran mayoría son españoles. ¿Ya? Entonces, tenemos, nos guste o no, una carga que si no hubiesen llegado a América, hubiesen seguido todo normal. Pues en este momento, posiblemente, pensando, imagínate que hubiese estado esta tierra plana y los barcos hubiesen caído y los españoles no llegan a conquistar, no digo a colonizar, sino a conquistar, no tendríamos la religión católica apostólica románica, no existiría el judaísmo, tampoco existirían los musulmanes en América, no tendríamos el idioma portugués, ni el idioma español, ni tampoco el idioma inglés, ni tampoco el francés. Entonces, es verdad que nos puede gustar o no gustar cómo las cosas se hacen, pero debemos rescatar lo que existe. Una de las cosas que a mí me encanta es que nuestra lengua, la que nosotros tenemos como lengua oficial de nuestro país, que es el castellano, y digo castellano, no español, que castellano pertenece a la región ibérica, pero idioma español también viene siendo el catalán, el euskera, Ah, ¿ya? sí, pero esas son las otras regiones de España, si no me equivoco. Claro, pero nosotros llegaron los de Castilla. Sí, por eso no tenemos Hablamos, la Z.
Sí, hablamos re mal. No, no es que hablemos mal, es que hablamos del otro lado de España, porque los que vinieron no hablaban con esa entonación. Por eso nos tocó este español. Excepto Amaro Gómez Pablo, que habla más español que cualquier español. Es más, los españoles lo quedan mirando y dicen, ¿y este dónde habrá aprendido a hablar? En fin, quería hacer esa acotación. Entonces, como dice Francisca, hay una visión, hay muchas visiones. Buen día, Janina. Y una visión es que comúnmente los conquistadores, te diría los conquistadores más brutos, son aquellos que arrasan, se analizan y leen la historia. En la historia de la humanidad han existido dos magnos, Carlo Magno, el emperador, y Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cada vez que entraba a territorio nuevo, lo que hacía, en vez de exterminar una vez que ganaba las batallas, hacía casar a uno de sus generales con la hija de un rey. Lo que hacía era alianzas. Y prácticamente conquistó todo el mundo conocido de esa época. A diferencia de otros, que son los que nos tocaron a nosotros, y se analizan fríamente. Uno dice, oh, los pueblos originarios, tenemos poquitos, es verdad, pero todavía están. Pero si ustedes ven cualquier película norteamericana, se dan cuenta que arrasaron, no se mezclaron, exterminaron a los pueblos originarios. Hay una protesta que me encanta, que está en YouTube, la pueden buscar inclusive, en donde aparecen varios de estos blanquitos de piel muy rosada, pidiendo que se vayan los inmigrantes, con letreros, ¿cachai? Fuera los inmigrantes. Y justo frente a ellos va pasando un indio americano con su cochecito de bebé adelante y él se para y dice, estoy de acuerdo, tienen que irse todos los inmigrantes y ustedes son los inmigrantes. Así que váyanse. Y los tipos se disolvió la protesta porque la lógica era clara. El único habitante real era él. Me encantan ese tipo de ironías. Sí. Oye, se nos integran más personas. Ya estamos entonces. Benjamín, como te vienes integrando, el tema que dimos la semana, que propuse la semana pasada, es analizar como primer proyecto, como un eje central, es el 12 de octubre. Con la mirada que tú tengas del 12 de octubre. Puedes estar a favor de los... Sí, claro. Puedes estar a favor de los españoles, a favor de los pueblos originarios, un remake de esto, una visión utópica o distópica, como tú quieras. Y en función de eso, de ir investigando, de ir profundizando qué pasó, vamos a llegar a una propuesta. ¿Ya? Entonces ese es el tema de Benjamín. Y ya acabamos de escuchar a Francisca Mineret. Entonces ahora, ¿quién tiene una opinión similar, parecida, opuesta, contrapuesta? Bueno, se esperan respuestas. En mi caso, comparto una opinión con usted, profe, de verdad que eso de que es cierto de que hubo conquista, pero hay que reconocer que entre las potencias de ese tiempo nos tocó la conquista más suave, porque tenemos al lado al imperio portugués, que esclavizó. No solo dominó, esclavizó y envió esclavos. Tenemos al imperio británico con la religión protestante que no consideraba a los nativos como seres con alma, por lo tanto se creían con el derecho de tomar sus tierras. Así que se podría decir que es cierto, nos tocó duro, pero nos tocó mucho menos duro que otros. De hecho, habían registros de que muchos de los nativos americanos del norte se iban hacia Nueva España en ese momento, debido a que había una seguridad de que podías vivir. Más que eso. Tengo esa visión, porque igual he visto un poco sobre cómo eran las cosas en ese tiempo. Ya. Ok, ya llevamos dos opiniones. Entonces, ¿quién más? Permiso. No sé si les ha pasado, chicos, pero el hecho pandémico, antiguamente uno realizaba obviamente las clases en forma presencial y nunca tenía el alumno o alumna
a 50 centímetros de la cara. La verdad, lo de la cara. Entonces ahora estamos trabajando a la distancia de una pantalla o de lo que te dan los brazos para poder escribir. Y el foco visual se está achicando. Si ustedes están todo el día frente a la pantalla y levantan, se van a dar cuenta de que tienen que volver a enfocar. Ustedes son jóvenes, el ojo lo hace súper rápido, pero a medida que uno tiene más edad, cuesta, y cosa increíble, que yo jamás usaba lentes para estar frente a la pantalla, ahora lo tengo que hacer. Entonces, fui a buscar mis lentes. Ya. Y mi librito que me prestaron de Las Penas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Recomendable, entre paréntesis. Bien, otra opinión. Ya tenemos la de Francisca y de Benjamín. Oh, había personas acá. ¿Alguna otra opinión que está de acuerdo o tiene otro tema que me dice, no sé, hablemos? ¿Se escucha? Sí, total, absoluto, Lila Patricia. Ya. Es que estoy con unas cuestiones de audífonos nuevos y me pilló la tecnología. Por eso que pregunto así de a cada rato, parezco pava. Oiga, profe, con respecto al tema del 12 de octubre, es como bien extraño, porque si fuese así, ¿quién fue el primero que conquistó en otro lado? Porque esa sería como la base de todas las conquistas, porque ay, por mi parte yo soy caimanque, pero tengo un enredo de sangre por todos lados, de allá de Alemania, de España, que se vinieron para acá, pues. Yeah. Hasta argentino tengo metido entre medio. Entonces, es bien, son opiniones bien diversas, porque ahí tendríamos que empezar a pensar en el primero que conquistó, que fue para otro lado y dejó la embarrada y mató a otras personas que estaban al lado, pues. No sé, los turcos, los persas. A eso me refiero. Y volvemos no siempre echarle la culpa al español, pues. Babilonia. Claro, una cosa así, pues. Tendríamos que volver a porque Babilonia desde ahí, para analizar eso. Exacto. Desde los porque inicios. siempre estamos echando la culpa claro, le estamos echando la culpa que Europa, que todos se vinieron para acá y nos dejaron la embarrada, pero no solamente fue así, es como algo innato a lo mejor del ser humano, pues, que tienen que ir conquistando. Son re pocos los que no dejan la embarrada cuando pasan a otro lado. Esa es mi humilde opinión. Pero hay que considerar también. Sí, pero al margen de que si estamos de acuerdo o no respecto a las conquistas, la pregunta iba así como tema, trabajar como primer proyecto el tema del 12 de octubre con la visión, con la óptica que ustedes tengan y de cómo quieren enfocarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo o hacemos una pausa de aquí al viernes y proponer un nuevo tema? Si todavía estamos en la etapa primero, esta semana es una semana en donde nos tenemos que reconocer, es decir, volver a conocernos, ver cuáles son las falencias que yo como docente he detectado que tengo que reforzar con ustedes, y eso hacerlo a través de esto, de una conversación. Y qué rico que estén participando, los de siempre. Bueno, es que la verdad es que a mí justo me pilló este tema que me interesa mucho. Ya, bien, pues Benjamín. Ya, si yo, de hecho, un día tuve un sueño premonitorio y soñé que llegabas a esta clase, entonces dije, ¿qué le puede gustar a Benjamín? ¿Ya? Entonces, con un tema interesante, ¿verdad? Sí. Que yo estuve investigando un poco y viendo ambas caras tanto. Sí. Oye, es interesante, a mí igual me encanta la historia, se lo he dicho desde que nos conocemos, es decir, desde principio de año. Y uno de mis grandes amigos trabajó en la Biblioteca Nacional. Entonces había acceso a libros que no son de común acceso. Entonces un día conversando salía un tema del diario del padre Fray Bartolomé de las Casas. Los que viven en La Serena sabrán que hay una calle que se llama de las Casas.
donde está el liceo, donde está el teatro. Bueno, Bartolomé de las Casas envió una carta al rey de España, una vez que estaba en América. Ya vino la primera o segunda oleada, no estoy muy de acuerdo con... Y le mandó una carta diciendo que se necesitaban sacerdotes en estas tierras, pero los sacerdotes tenían que estar probados. Entonces la pregunta, y él analizaba y decía, porque después de 3 meses de viajar en barco, estos se bajan del barco, tanto los marineros como el sacerdote, y agarran una india y se desaparecen en la selva por semanas. Entonces estaba pidiendo que mandaran sacerdotes que fueran célibes y que vinieran a predicar y no a hacer fiesta. Por lo visto no lo pescaron mucho porque hasta el día de hoy tenemos ese problema con el sacerdocio, donde se arrancan con las feligresas y a veces con los feligreses. ¿Ya? Entonces es interesante que ya llevamos 500 años y ya habían antecedentes y están por escrito, entre paréntesis. Yo también les comentaba del mapa de Piri Rey, pueden buscarlo en internet, dice Piri, tal como suena, Piri, y después Rey. Busquen el mapa y van a encontrar que está el mapa de América, muy similar a lo que es, y está fechado, está datado antes que Colón llegara a América. A ver, creo que aquí lo tengo. ¿Ya? Sí, entonces, aquí está. es recontra interesante. Oye, ya mapa... tenemos 3 opiniones, y la Lila es interesante. Lila, ¿qué significa tu apellido? Yo lo sé, pero tus compañeros posiblemente no. Manque, yo sé que significa cóndor. Sí. Y Kai, mira, yo lo investigué, pero se me olvidó. Se me olvidó. Pero sé que Manque significa cóndor. Cóndor, sí. Kai comúnmente es una deformación que se da con el tiempo, porque se acuerdan del mito de las serpientes, Kai Bilú, que es la serpiente de mar, de agua. Y en Mapudungun, Ko es agua. Pero con nosotros, los chilenos, hemos ido castellanizando otro idioma. Entonces puede ser cóndor de agua o cóndor que vuela en el agua. En Santiago está el Apumanque, lugar de cóndores. ¿Ya? Agua, Dios mío, y a mí ni me gusta el agua, Dios mío, no me encarga el mar. Me carga nadar, no sé ni nadar. Ya somos dos. Pero por lo menos es un bonito apellido. Sí, suena muy bien, entre paréntesis además. En la década del 70 existía un cómic nacional que se llamaba El Manque, y era un campesino que tenía su sombrero y tenía un poncho y siempre andaba de negro, y él andaba por todo el territorio ofreciendo su trabajo. Como para una historia larga, así que no la vamos a contar hoy día. Ya. Oye, ¿quién más? Por favor, otro comentario. ¿Está de acuerdo con el tema? ¿No está de acuerdo? ¿Quiere cambiarlo? Janina, ay, casi me muero. Ay, perdón, Inek. No, tranquilo, ganaste. Yo estoy de acuerdo con el tema, la verdad es que la historia me gusta. Fue el único puntaje decente que tuve en la episodio. Pero sí, me gusta la idea. El único puntaje decente, por favor. ¿Significa que la gente que entra a estudiar diseño tiene un puntaje indecente? No, pero profe, seamos francos. La mayoría de acá tengo fe de que la mayoría tuvo buena nota en lenguaje. Sí. Tengo mucha fe en eso. Matemática, un 0 a la izquierda yo. Oh, Dios mío. A mí me fue en mate. ¿Viste? La Valentina le fue bien en matemática. ¿Ya? Pero si, profe, ayer salí con mi pareja y me enredé sumando. ¿Sí es re triste? No se preocupen, van a conocer en el próximo año a la profe Pamela. La Pame sumando con los dedos se equivoca, y lo interesante es que la mamá de Pamela es profesora de matemáticas.
Está no, la cosa. sí, vuelvo a insistir en qué sentido, en que, mira, no lo digo yo, lo dijo en su momento alguien que ustedes ya conocen de nombre, que es Manfred Max Neff. ¿Ya? Él dijo que cuando él estudiaba, imagínate, economista, muy bueno para los números, cuando él estudiaba le pasaron la constante Fibonacci y para él fue una constante nomás, es una constante matemática. Entonces me dijo, pero a mí el profe me dijo, esta es la constante Fibonacci, la aprendieron y se acabó. Pero avanzando el tiempo, él se dio cuenta de que las flores, los árboles, las plantas, la disposición de las hojas, como se van desarrollando, van en función de la constante Fibonacci. Las semillas que tienen los girasoles en ese platito redondo que es el girasol, están ubicadas con la constante Fibonacci. Y eso está en función de aprovechamiento de la luz, donde una no tapa la otra, entre todos van absorbiendo lo mejor posible la luz. Entonces él me decía, nos decía, no me decía a mí, nos decía, si a mí el profe de matemáticas nos hubiese dicho, esta constante nos puede servir para tal cosa, no se me olvida jamás. Para los que les gusta la música, y yo sé que a la Lila le encanta, hay un tema de Tool. Ya, sí, yo también lo estaba diciendo acá, se lo dije a mi marido, le dije, hay una canción de Tool que se llama tanto, y ahí está rayando la papa, sí, pues, de Fibonacci, la 46 and 2, ¿esa? Sí, comienza la constante matemática y está... Exacto. Bien. Entonces, la música tiene que ver con matemáticas. La poesía se usa en la métrica. Nosotros en diseño, por muy artistas que nos creamos, también trabajamos con números. Lo que pasa es que lo hacemos más entretenido. Bueno, ¿Ya? La idea es esa, es cautivarnos. Hay un diseñador japonés que toda su construcción es geométrica, pero es precisa, y uno queda mirando y dice, oye, este tipo, ¿cuántas horas estuvo? Pero tú ves el diseño, es clarito, pero ves que la grilla de construcción y es genial. Hiromi Arameo, creo que se llama. Lo tengo por ahí, se lo voy a buscar a la hora del recreo. Ya. El iluso piensa que haber recreo. Ya, en fin. ¿Quién más? Estábamos con Janina. Hola. Y te interrumpí. Sí, a mí me parece bien. Y me gusta que pregunten el tema, porque la verdad es que el semestre pasado andaba despotricando a las 4 de la mañana diciendo, no quiero más pandemia en mi vida. Así que sí, me parece excelente, profe. Me gusta el tema que se está viendo. Me encanta. Oye, entre paréntesis, ya que nos conocemos, tenemos mucha confianza, pero nadie puede negar que Janina es tanto lo que tiene que decir que se bloquea ella misma a veces, pero me encanta esas ganas de querer hacer cosas. ¿Ya? Así que no pierda jamás ese impulso, Janina. ¿Vale? Ok. Oye, ¿quién más? Hasta el momento han dado su opinión. Janina ha sido junto a Benjamín los que han dicho, sí, estoy de acuerdo. ¿Ya? No, ¿alguien no está de acuerdo? Hagámoslo así, como si fuera un matrimonio. Si hay alguien que se oponga a este proyecto, que hable ahora, calle para siempre, y uno espera ahí que salga alguien, y nunca sale alguien. Que por último levante la manita, po, ahí con el sticker y eso. Sí, pero mira, es que si no les veo la cara, por lo menos escuchar la voz. Uy, yo también estoy de acuerdo, por si acá, es que hablé mucho. Estoy de acuerdo. Súper bien, Tema, Lila. sí, no problema. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Por favor, no sean tímidos. Mientras no sea sobre la pandemia, yo feliz. Ok. ¿Profe? Mande, Ineco. La verdad es que yo estoy de acuerdo.
O sea, me gusta el tema, porque por lo menos en lo personal es algo con lo que nunca he trabajado un proyecto. Entonces, igual es interesante y me gusta siempre me ha gustado la idea de poder diseñar en conjunto de la historia. Entonces, me gusta a mí el plan. Tal vez me arrepienta cuando sepamos el proyecto en sí, pero me gusta el tema. Sí, ay, véanme la cara como me estoy riendo y después si ese maldito se reía de antemano lo que venía. Ah, pueden usar el muñequito que hicieron para el Principito para un ritual vudú también, si no hay ningún problema. Yo lo quemé antes. Oiga, profe, yo hice el ritual antes, me adelanté. Tengo hecha hasta la ruca, tengo una ruca mapuche, no, pascuense, que le dijeron a mi hija que le hiciera y yo me emocioné y la hice yo, la terminé haciendo yo. Sí. Así que la tengo hecha. Bueno, ahí llegamos a un tema súper puntual que durante los profesores de arte o de tecnología de los colegios son ilusos. Siempre mandan trabajo a los alumnos y los terminan haciendo los padres. Eso es verdad. ¿Ya? Y de repente el alumno que lo hace, el que tiene peor nota. Entonces, pero mira lo que hizo. Y claro, los demás llegan con todo el apoyo logístico. ¿Ya? Pero Es que bueno. yo creo que ahí hay un error de edición. Creo que están haciendo más trabajo para los padres que para los niños. Sí, yo también. O lo otro que yo pienso es que comúnmente, que es una constante, y mira, y no es por ser pelador, porque lo soy, ¿ya? En serio. De hecho, mi hijo me mandó una cosa ayer maravillosa. Pregunta de colegio y la pregunta es la típica que los niños escriben la pregunta y después hacen la respuesta y la dibujan. Dice, ¿qué es lo que más te gusta? Y la persona contestó, el chisme. Y así que sí, soy chismoso. Yo le comenté, mi hijo también estudió diseño diseño en la Universidad de Chile en primer año. Y, por ejemplo, él iba a clase el día miércoles en la tarde y le decía, mañana a primera hora tienen que traer 5 marcos de madera de tales medidas. Y se acabó. Entonces él me decía, oye, a las 5 de la tarde, alguien que jamás ha trabajado, ¿dónde compras? Porque él me escribía, me decía, oye, ¿qué palos me sirven? ¿Cómo los corto? Porque él es un gato chalito, o sea, jamás ha usado un serrucho, ni una sierra. Entonces al otro día llegaban todos los alumnos, de los cuales habían 2 o 3 que tenían herramientas y habían hecho el trabajo. Y cuando él vino a nuestra ciudad, entró a la universidad con nosotros, se me venía a visitar, le llamaba la atención que nosotros cuando pedíamos algo, íbamos al taller de maderas y le explicábamos a la gente, mira, esto es una sierra, esto es un palo, esto se corta así, le explicábamos todo, partiendo de las normas de seguridad e higiene dentro del taller y después de cómo se construye. Y después de todo eso, recién les pedíamos que hicieran algo. Entonces te das cuenta que muchas veces los docentes piden, o los profesores piden algo, pero no enseñan a hacerlo primero. Y creo que lo vital es enseñar y después exigir. Ya, es una cosa de lógica. Que tenemos como muchos centros educativos que tienen el plan de estudio, pero como ley, no es un aprendizaje, básicamente sigue esto al pie de la letra y ten suerte si llegáis vivo al otro año. Claro, y no te cuestiones, es una cosa así. De hecho, hay muchos programas de estudio que nosotros nos toca constantemente estar leyendo para actualizarlos, en donde hay cosas que tú dices, esto no corresponde. O te dicen, por ejemplo, debe usar el Photoshop 5. Y tú dices, si el 5 ya desapareció. Y claro, tú miras el programa de estudio, fue hecho hace años, pero hay que seguirlo. Pero no, acá hay que enseñar a usar la forma como se usa un programa, no casarte con un programa. Entonces, ya ni el Flash existe. Sí. Ya no existe ni el Flash. No existe Flash, lo cual es bueno, te diré entre paréntesis. Me gustaba la programación de Flash, pero no me gustaba el consumo de recursos que tenía Flash en sí.
Ah, Es una para cosa los que demás alumnos, para que entiendan, comúnmente los sitios web, todo lo que uno veía en web, habían animaciones y habían hasta cierto. desde Había comerciales, banners e ilustraciones que se movían mediante una plataforma que era Flash, era bueno. que era muy buena y era de una empresa, lo compró Adobe y Adobe la mató. Sí, ¿Ya? Y no lo digo yo, ¿ya? la propia Google mató. Lo dijo el presidente, el CEO de Apple. Dijo, por lo mismo, él en una conferencia dijo, nosotros como Apple no usamos más Flash. Y se acabó el programa, o sea, siguió sacándolo y se dieron cuenta que nadie más comenzó a trabajar con Flash. Y ustedes se meten a cualquier banco y te aparece una caluguita que te dice, se requiere Flash. Y todo se supone que hay una animación en publicidad. Y ahí está. En el banco que tengo, donde yo soy cuenta correntista, me salen puras ventanas grises Muerto. donde dice que hay que aplicar Flash. Y Flash no existe. Ya no está. Entonces uno dice, chuta, y este es un banco, se supone que adentro hay un ingeniero en sistema, ¿cómo no va a saber que ya no existe un programa? Sácale esa animación. Coloca en último caso un GIF animado. En fin, son problemas que uno encuentra dentro de nuestra profesión. Ya. Ok, entonces tenemos que Janine está de acuerdo, Lila está de acuerdo, Benjamín está de acuerdo, la Francisca le hizo, me imagino que está de acuerdo, pero desde la óptica desde los pueblos originarios. ¿Cómo es? Profe, que a lo que yo me refería era como que a mí me gustaría verlo como de un tema más contemporáneo, como lo que pasa actualmente con los pueblos originarios, o sea, por el tema de que los culpen de las quemas, de lo que pasa en la actualidad, de que la gente hable de ellos sin saber. A eso me refería, pero supongo que igual podría ir tomando esa visión sobre el mismo tema. Sí. De hecho, el 12 de octubre es una fecha nomás que se ha ido repitiendo constantemente cada 365 días, pero existen las analogías, las metáforas, en donde uno comienza a contar historias. Oye, leímos El Principito, acuérdense. ¿Ya? No es que uno vaya a un planeta y esté lleno de borrachos o esté lleno de reyes o de geólogos. Cada uno de ellos representaba a un ser humano, una determinada, eh, ¿cómo se puede decir? Una determinada característica del ser humano. ¿Ya? Entonces, pero es viable. Estoy esperando otros comentarios, entre paréntesis. Mira, Ineco dijo una cosa que es muy cierta y lo que se los tengo que decir, les duela a quien le duela, pero se da, y te lo digo, lo he visto, lo viví en nuestra propia carrera, en donde tú separas a los grupos, o sea, el curso en grupos, y te aparece, hay unas que se llaman, entre ellas se llaman las niñas. O sea, no es que nosotros venimos trabajando juntas desde primero, ¿ya? Y es que no nos puede separar porque venimos trabajando juntas desde primero. Ya, y cuando salgan de acá, ¿será ahí toda la misma empresa? Si cuando ustedes se egresen, y no se los... Aquí hay un poema que me encanta, ese: no te deseo peor castigo que estando en la cama con otro sueñes conmigo. Y yo siempre he pensado lo mismo, y no hay peor castigo que verlos trabajar, que es el objetivo, verlos trabajar, que vayan a un trabajo, aquel que siempre saca la vuelta, que está dando la vuelta, y después comienza a trabajar y te dice, chuta, debería haber ido a esa clase. En fin, cuando ustedes estén trabajando, se van a encontrar con proyectos que no les gustan. Y tú no le vas a decir a tu jefe, oye, sabes que a mí nunca me ha gustado este tema. Sí, pero yo no te pago para que tú te guste o no te guste, te estoy pagando para que me des una respuesta de diseño en función de esto. Que esa es la mentalidad del empresario chileno comúnmente. No importa un comino lo que tú pienses. Tengo otras visiones de otros lados en donde uno negocia cuando tú no estás de acuerdo con determinadas políticas. No sé si les comenté, yo tengo un gran amigo, ¿ya? Y
el Manu trabajaba en una oficina en Suiza, una de las grandes oficinas de gráfica de Suiza. Y le toca como cliente la SKF, Smith, Klein and French, que es una de las farmacéuticas más grandes a nivel mundial. Y el Manu no consume nada de químicos. Se le duele la cabeza y comienza hierbitas, ya todo es natural. Entonces estaba, pero me dijo, chuta, loco, me toca hacer esto, no creo en las farmacéuticas y si no lo hago me van a echar. Súper simple. Así que optó por lo más sano, habló con el jefe, con el Stefan, y le va y le dice, oye, esta es mi forma de pensar, de hacer, de vivir, y no puedo trabajar con una farmacéutica, entonces yo estoy viendo de que si no puedo trabajar significa que tú me vas a despedir. Y el otro, con esa mentalidad muy clarita de suizo, le dice, ah, pero espérate, hay otro diseñador acá adentro, llamó hasta una niña que era descendiente de peruanas, y le dice, ¿te molesta trabajar con una farmacéutica? Me dijo, no, perfecto, tú te haces cargo y tú, Manu, te haces cargo de otro proyecto. Pero fue lo que comúnmente uno tiene que hacer, es decir, se conversan las cosas. No es como lo hace Homero Simpson cuando le explica a la Lisa que uno tiene que ir y hacer las cosas de la peor manera y con la cara más larga para que se den cuenta que no te gusta. Uno, si no te gusta y no hay opción, lo mejor que tú puedes hacer es hacerlo bien a la primera para no volver a hacerlo. Hay partes, hay lugares o hay situaciones en que esto puede ir contra tu código ético, moral, religioso. Y tú dices, no, sabes que no, yo acá no. Y tú vas a tener que tomar la decisión. Muchas veces esa decisión te puede costar tu trabajo, quizás tu matrimonio. Les voy a mostrar una fotografía, espérenme por favor. Entre paréntesis, este librito es una maravilla. ¿Dónde estás? Ok. No es la que andaba buscando, pero igual nos puede servir. No sé si ubican esa fotografía. No la ubico. Año 1985. Hubo el Nevado de Ruiz, entró en erupción un volcán, y esta niña quedó atrapada en esa fosa con agua, sus pies estaban abajo tapadas. Y la prensa estuvo frente a ella hasta que murió ahogada. No la pudieron sacar. Se hicieron todos los esfuerzos y no pudieron sacarla. Y el fotógrafo que tomó esa fotografía ganó hasta un premio y después de eso dejó la fotografía. Dijo, yo hago fotografías pensando de que puede servir para cambiar las cosas, pero esta foto no cambió nada. Hay otra fotografía que les quiero mostrar, que está acá. Oh. Esta fotografía también ganó un Pulitzer. Si se dan cuenta, la niña viene desnuda y es porque cayó napalm. Entre paréntesis, acá abajo hay una fotito.
Esa es la niña. Ah, chuta. Ah, la historia es súper simple. Vienen caminando, el fotógrafo le quedaban 2 fotogramas en la cámara. Acuérdense que antiguamente las cámaras eran análogas y tenían un máximo de 36 exposiciones para poder fotografiar. No es como ahora que uno con el celular saca 500 fotos de la oreja y hace lo que quiere con ellas. No, ahí eran 36. Y él escucha cuando se pasa el avión, viene la explosión y comienza a escuchar gritos. Y él se da vuelta y dispara los 2 fotogramas. Uno de esos captura a esta niña y a sus hermanitos. Y fue tan impactante, tanto para el fotógrafo, para la comunidad, que el fotógrafo hizo toda una campaña y la niña comenzaron a hacerle injertos de piel, comenzaron a llevarla por todas partes del mundo. La trataron en Cuba inclusive. Y estando en Cuba, esta niña decide, se va a vivir a Canadá, donde pidió asilo político y vive en Canadá. Y da conferencias en función, obviamente, del desarme, de lo que es la paz en sí. Y estando ella en una de estas conferencias, dice que se acaba la conferencia y se acerca un gringo súper alto y el tipo humildemente le pide perdón. Y dice, ¿perdón de qué? Que yo soy el piloto que arrojó la bomba. Oh. Y entonces él explicaba de que él tiraba bombas. Él no sabía lo que pasaba abajo. Nunca quiso saberlo tampoco. Pero cuando se dio cuenta que la fotografía coincidía en la fecha, todo, se dio cuenta de lo que había hecho, el tipo dejó la Fuerza Aérea. Y al igual que ella, se dedicó a predicar en función de la paz. Entonces, para mí la fotografía no es sacarte una foto cuando estás comiendo, sacarle una foto a tu plato de comida. Como bien lo dice Oliverio Toscani, una fotografía es un acto político. Entendiendo la política como el arte de poder entregar, no de hacerte rico a través de la gente, sino de No, la buena poder, política. la buena política. ¿Ya? Y yo andaba buscando otra foto y no, al final no la encontré. Si eso es lo más terrible de todo. Acá está. Acá está. Esta fotografía pueden ver que hay primer y segundo lugar, son negros. Ahora le dirían, no sé, choquito, porque Sí, la cosa. y ahí está el que ganó. Ay, Eh, ahí está de nuevo, arriba. arriba. En aquel tiempo, los atletas negros en Estados Unidos ganaban oro y al llegar a su país lo seguían tratando como basura. Si no, preguntan a Muhammad Ali. Y estos señores optaron por hacer una protesta el día cuando recibieron su premio y se subieron descalzos, como la gran mayoría de los pobres dijeron, con un guante negro empuñado, como en honor a las panteras negras, y no cantaron el himno nacional. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos les quitó la medalla por el hecho de ellos de haber tenido este premio significaba que tenían contratos comerciales, los perdieron. No tuvieron contratos comerciales, no tuvieron trabajo, no tuvieron reconocimiento. El que salió segundo se suicidó, a él lo dejó la mujer, perdió trabajo, perdió todo. Pero hasta el día de hoy, él está consciente del precio que tuvo que pagar por expresar lo que él pensaba. Entonces, no es muy livianito. Nosotros siempre en la carrera, con mis amigotes, siempre decimos lo mismo. La vida está hecha de decisiones, uno las toma. Siempre va a haber una decisión que tomar, pero tienes que ser consecuente que esa decisión tú la tomaste y tienes que asumir porque va a tener consecuencias, para bien, para mal, siempre va a haber consecuencias en cualquier decisión.
Entonces, cada vez que nosotros diseñemos, obviamente hay una consecuencia en función de eso. Hoy, paralelamente a esto, ayer iba en un colectivo, sí, iba al centro, y están promulgando una ley sobre la obsolescencia de los productos. ¿Espera, la qué? Obsolescencia, es decir, se han dado cuenta que uno se compra un aparato, no sé, pues, un celular, Sí. y te venden el seguro por un año. Y al año siguiente ya desaparece, se echó a perder. Y todas las cosas se estropean. Lo que antes duraba 5, 6, 7 años, ahora se echan a perder antes. Y no hay arreglo, tienes que comprarlo. Porque no hay nada que sea eterno, excepto los diamantes, como dirían algunos. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen el primer teléfono que se compraron? ¿Funcionando? Funcionando. Nadie. Nadie. Ya el Eh, primer... Mi papá tiene un celular de 2013 que antes era de mi hermana y se vendió Ya, en 2012. está, Y esa, no tengo idea cómo, no tengo idea por qué, pero este celular duró demasiado. sí. Entre paréntesis, yo tengo mi primer teléfono Touch que aún funciona. Bien, Scarlett, muy bien. ¿Todavía? Sí, qué bien. Oye, entre paréntesis, hay una Tengo un fotografía teléfono de más. mejita. Mira, qué lindo. Pero la gran mayoría de las cosas, fíjense por favor, desde el punto de vista gráfico, si ustedes ven revistas de los años 50, te vendían el auto y la casa para toda la vida. Ahora, Profe, inclusive... mi pololo tiene una consola del 2000, aquí así, una GameCube, funcionando. Oh, GameCube. Una- Oh, ¿Siguen buena. vivas? o sea, tiene una pieza de colección. Sí, es verdad. Sí, Yo con suerte sí. tengo Y la de hecho Play 1 por ahí empolvada. colecciona. Ah, bien, felicítenlo. Oye, felicito a todos los que tienen algún producto que se ha mantenido en el tiempo, pero la gran mayoría de las Mi empresas... Nintendo 64. Oh, también tenía, yo tengo la Play 2 que sabe mi papá. Sí, no, yo tengo la Nintendo 64 ¿Ya? y lo salvé porque estaba al lado del taller y lo agarré, fue lo primero que agarré, el resto ya no se pudo usar. Y funciona, lo agarré y lo enchufé el otro día en la tele antigua, porque de estas Ya. teles no se puede, hay que comprarle cables como adaptadores, Sí, sí. De hecho, y funciona. lo ¡Qué mejor bien! lo mejor es que la Play 2 es la consola que más puede rendir de todas. Porque incluso con una computadora Windows y con un poco de conocimiento podéis hacer juegos, reproducir juegos y recrearlos en la Play. Oye, qué interesante. Oye, mi sugerencia para todos aquellos que tienen una pieza de colección, un Game Boy. Ah, mira la Josefa. Oye, entre paréntesis, hay un Game Boy, busquen, hay una foto donde en esta campaña de pacificación que hacen los norteamericanos, donde envían asesores, eh, ese eufemismo para decir que mandan a sus soldados mercenariamente, hay un Game Boy que está solidificado. Ah, sí, lo he visto. Ya vino una explosión y que se fundió con otros materiales Sí, y está todavía prendiendo. funciona. Sí, aún prende la pantalla. Y prende la pantalla, es impresionante. ¿Ya? Oh, ¿quién no tuvo ese Nokia viejo que era un ladrillo? Que, no sé, pues el auto te estacionabas en subir, lo colocabas atrás para que el auto no se fuera, se te caía el teléfono, se rompía la baldosa. O estabas en la punta del Everest y tenías señal, entre paréntesis, en la parte de arriba del Everest sí hay señal. El otro día lo descubrí. Ya, no, no es que haya ido al Everest, sino que estaba leyendo. Ya, no, yo me subo a un ascensor y me mareo, así que olvídenlo. Oye, ya, pues mira, acá hay situaciones interesantes. La Josefa está, les comenté, es nueva con nosotros y ella está viendo cómo es el diseño y está viendo lo disperso que soy y además lo disperso que somos todos. Que es como, no sé, una cazuela de disperso. Algo va a salir de acá, no sé qué, pero algo va a salir. ¿Ya? Haciendo un resumen de lo que hemos visto, creo que el tema da para hacerlo. Aún no está enfocado la orientación, el resultado final que yo espero, que
lo tengo claro y lo vamos a hacer de a poco ir produciendo. El punto de vista que ustedes tengan en torno a esta fecha, ya, esta fecha positiva, negativa, en fin, como ustedes quieran, fecha, eso es un dato. Cuando dicen datos duros, Cristóbal Colón llega a este continente y se muere Cristóbal Colón sin tener la más prostituta idea que llegó a un continente nuevo. Ah, ¿verdad? Porque él estaba buscando un camino nuevo hacia las Indias o a otras partes. Claro. Por un bloqueo que había en otro canal comúnmente en Europa. Buscaba y sin querer se encontró con este rincón del mundo. Precisamente. De ahí deriva la palabra decir indios a los pueblos indígenas. Precisamente. Sí, porque ahí venía porque buscaba la India. Claro, él pensó que llegó a las Indias y que nosotros éramos indios. Indios. No. Y no es así. Entonces, vamos a tener que leer, ¿sabes qué pasa? Hay cosas interesantes, es decir, cómo un navegante genovés es capaz de convencer a la reina. A una reina, no al rey, sino a una reina, de que a este otro lado hay territorios que les puede entregar riquezas. Pero, si no me equivoco, ¿no se supone que para hacer la exploración debería haberla convencido de encontrar una ruta diferente hacia India? Claro. En vez de eso, porque si estamos hablando de eso, Cristóbal Colón ya asume que hay un nuevo mundo. Claro, él está buscando un nuevo camino y además con unas condiciones, porque uno dice, ah, qué bien, qué lindo salió. No, las condiciones fueron bien claras, que hubo una negociación económica y pueden verlo en una película de Ridley Scott, ya, donde se trata el tema, y él negocia de quedar como virrey de este sector. No va a perder absolutamente, va a ser vasallo de ellos, pero con un tremendo cargo y su familia. Sí. Y obviamente no le cumplieron nada, absolutamente nada. Entonces, es interesante. Ahora, chicos, piensen lo siguiente. Volvamos al pasado en esta máquina, si alguna vez alguien leyó Mampato, nos vamos a colocar el cinto espacio-temporal, vamos a colocar la fecha y vamos a ir al 1540 y estar en una España, que lo que pasa en esa época, y aparece este señor y te dice que pasado el horizonte, es decir, donde al otro lado hay monstruos que se comen los barcos. Sí, la parte blanca. Sí, de hecho en los planos de la época siempre hay monstruos marinos. Y vas a llegar a otro lado. En el semestre pasado, una persona de ustedes, dijo que le gustaba la versión moderna de Robert Louis Stevenson de La Isla del Tesoro, que en Disney se llamó El Planeta del Tesoro, donde lo llevaron al espacio, la misma historia. Si ustedes analizan, es un barquito, entre paréntesis, todo el mundo te habla que son 3 carabelas, la verdad es que no fueron 3 carabelas, fueron 2 carabelas y una nao, que la nao es una embarcación más grande que una carabela, que obviamente iba a Colón, ¿ya? Entonces, estas 3 naves parten, primero, dependiendo del viento. No hay otra energía que los mueva, no hay remos, no hay motores, no hay paneles solares, ni nada, ¿ya? No hay GPS, no hay brújula, no hay ningún teléfono celular satelital. Tampoco hay una información que lo pueda mandar a través de una paloma, ni nada de eso. ¿Te das cuenta que es partir a la nada, sabiendo que tienes que ir para un lado nomás, pero es una aventura de tomo y lomo, en donde te la estás jugando todo. Además, en la mitad del camino, la gente se te comienza a amotinar, que quieren volver.
Y él, a su vez, los engaña llevando 2 bitácoras. Una donde le está diciendo que avanza más o que están más cerca de alguna parte, y el otro donde va anotando lo que realmente están avanzando en sí, para poder tener un registro para después poder volver. Es interesante. Ahora, piensa en si alguna vez alguien estuvo en Valparaíso y vio una imagen del Santiaguillo, que está reproducido a escala 1:1, son barcos que además no tienen dormitorios, no tienen baños, es decir, no tienen una taza, lo que nosotros llamamos como un water. No existe ducha. Y para alimentarte llevan gallinas, llevan chanchos y también algún perrito, ¿cachai? Entonces, imagínate el olor de esa gente después de un mes de estar navegando en alta mar donde no ves nada. Son en condiciones insalubres. De hecho, los aborígenes de América, cuando ven llegar a esta gente, no es que arranquen porque sean esa imagen idealizada de los libros que bajaban con esas corazas brillantes. No, los tipos, imagínate, no se habían bañado en meses, no se habían cambiado la ropa, ya olían. ¿Para qué te cuento? ¿Quién se va a acercar a eso? Históricamente ya está registrado, y lo dice Renzo Pequenino Lucas, la primera vez que llega un barco a las costas de Valparaíso, fueron atacados por los aborígenes, y en los que descendieron había un negro, un señor de raza negra. Y los aborígenes jamás habían visto un negro, así que mataron a todos, y al negro, con corontas de choclo, lo comenzaron a raspar para sacarle la pintura, pensando que estaba pintado. Así que el negro sufrió más que el otro lo mataron más rápido. Pero, claro, cuando se dieron cuenta de que la piel era de ese color y que además era sojuzgado por los otros, avasallado, no le gustó, así que también lo mataron. Ahora, como costumbre en Valparaíso, tienen no a matar a los negros, sí, orinan en la calle todo el día. Es la costumbre que se quedó de la colonia. Sí. Y a mí me da bronca. Yo nací en Valparaíso, entonces, qué pena. Pero todos tenemos el mote de región. Coquimbo, la ciudad de los funados, Valparaíso está meado, Talca pasa todo lo malo. La ciudad de los funados, no sabía eso. Ay, nunca, con todo, nunca entendí eso. O sea, sé lo que era funa, pero nunca entendí por qué ahí no me describen de esa manera. Eso que vivió casi toda mi vida ahí. Hay varias teorías en internet. Algunos dicen que es porque, no sé, que alguien que estaba funado se vino para Coquimbo y lo recomendaba, pero hay bastantes teorías, como que se quedó ahí. Los de los funados Coquimbo. Sí. Oye, bueno, entre paréntesis, cuando te funan o te persiguen, esta región es fabulosa en eso. Acuérdense que cuando cierta persona se robó el banco de Talca, se escondió en La Serena. Cuando fue declarado reo por delincuente, sí, su tío, sacerdote, lo escondió acá. Sí. Es que lo malo es que esta ciudad es demasiado tranquila, ¿no? Como que no pesca a nadie. Vivimos en una dimensión paralela, entonces... Es lo mismo. Puede venir cualquier persona acá y como que desaparece. No cambia. Sí. Oye, ya está re interesante. Hagamos un resumen de toda esta de este desorden mental. Y ahora, como bien dijo alguien, si no me equivoco, como dijo Janina, pueden levantar la manito. El día lunes yo les propuse esta fecha, 12 de octubre, la cual puede ser trabajada desde la óptica que ustedes estimen pertinente, y además también les dije que puede ser desde un punto de vista de apoyo al español, puede ser de apoyo a los pueblos originarios, puede ser ambientado en esa época,
o puede ser en otra época, y puede ser utópico, puede ser distópico, como ustedes quieran, pero el tema a tratar es 12 de octubre, y lo que involucra como fecha, es decir, cuando llegan estos señores, o, y no estoy diciendo que, oh, que bien, vengan, conquístanos, ni nada por el estilo, sino que es una fecha, es un acto. Entonces, varios han dicho que sí, pero yo necesito saber la totalidad. Entonces, les voy a pedir que levanten la manito todos aquellos que están de acuerdo que el primer proyecto se llame 12 de octubre. Tenemos hasta el momento de 20 personas, tenemos 10. Ya, tenemos 11. Entonces 50% más 1. La Renata también. Uy, la Renata. Sí, Renata, ¿todo bien con la mamá? Ya, qué bueno, me alegro. Me hiciste acordar cuando yo di mi primer examen en taller de diseño. Nuestra carrera era anual. El promedio de nota lo tuvimos que dividir como por 50. Porque nuestros profesores eran gentiles y te hacían un proyecto. Por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto que se llamaba El Cobijo, y me acuerdo que el coeficiente era 15. Es decir, no presentaste, tenías 15 unos. ¿Así? Así. Es que eran otros tiempos, chicos. Y no era bullying, pero sino que, como ya... no, si era denso. O sea, tú hacías el proyecto y cuando llegaba te decían, ok, el proyecto ha sido corregido y tiene un coeficiente 8. Y ahí quedabas tú, y no había sutileza. Comúnmente se te acercaban y te decían, ¿tú has pensado estudiar otra carrera? Y te decían, ándate, sabes, tú no tienes dedos para esto, ándate. Eran simpáticos. ¿Ya? Sí. Oye, está bien, entonces tenemos más del 50%. Lo que iba con esto es que justo cuando yo estaba rindiendo el examen de primer año, a mi mamá la estaban operando en ese momento. Y entonces está ahí, como está mi vieja, y claro, mi vieja se murió en la mesa de operaciones como 3 veces y la resucitaron. Y tuve que estar prácticamente todos los días ahí diseñando al lado de la cama de mi vieja en el hospital. Entonces, y había que hacerlo. Y yo iba con, dice, oye, mi vieja ya, sí, tu mamá toda la están operando, no a ti. Tú tienes que seguir trabajando. Vale. Profesor, Francisco. yo quería dar mi punto de vista. Me gusta el tema a tratar, pero igual que la mayoría de mis compañeros, considero que se podría analizar desde el punto de vista más indígena, eh, para poner en valor lo que es la cultura ancestral, ¿verdad?, de los pueblos que habitaron en Chile. Y por otro lado, no sé, yo en lo personal no concuerdo con que se llame 12 de octubre, porque es un día doloroso quizás para algunos pueblos, quizás un poco de odio también se puede incitar con esa fecha. Me gustaría a mí otro nombre donde se exalte un poco más la cultura inicial de aquí de nuestros pueblos. Ok. Mira, buscaré crear un nombre. Si ustedes tienen un nombre, ya hay una frase que me encantaba, que era encuentro de dos mundos. Sí, eso suena muy bien. Ya, que suena mucho más gentil. Abarca, Sí, no, abarca más. además,
Entonces, oye, bajen la manito ya. Que todavía veo la pantalla, todos con la manita arriba. Ya, entonces, sí, me parece bien tu comentario, Francisco. Ya, y creo que sí, hay que buscar una forma mucho más. Ya, Brian también dice que le gusta más ese. A mí, Ahora, en lo personal, no me afecta mucho cómo se llame. El suceso sigue siendo el mismo. Sí, pero mira, ahí está la sutileza del lenguaje. Sí, lo digo más, no más por nosotros, porque yo entiendo que los que estamos acá tenemos altura de mira y tenemos un conocimiento más amplio, pero hay personas que en lo personal le afectan porque quizás tengan descendencia o tienen la bandera de lucha con los pueblos originarios, y el hecho de escuchar 12 de octubre ya van a tener una coraza al oír si es que trabajaste en algo relacionado con el 12 de octubre, si hiciste algún trabajo en referencia a. Entonces, por eso yo decía cambiar el nombre. Solo un tema de sutileza, como dice el profesor, para no herir el sentimiento de nadie y ser un poco más empático. Claro, no, estamos bien. Si el tema a desarrollar es realmente sutilmente o poéticamente, fue el encuentro de dos mundos, que puede ser sutil, puede ser violento, pero nos encontramos dos mundos distintos y de este encuentro surgió uno tercero, que somos nosotros. ¿Ya? En un momento dado, estando en una reunión respecto a políticas regionales y nacionales, respecto a la artesanía, te pasan hojita y te colocan nombre, cargo, dónde vienes, por qué estás ahí, y entre paréntesis habría un casillero que te decía etnia. Y había al lado mío un pascuense, había otro que él dijo que él era de Aguita, y la verdad es que yo no tengo muy claro, así que yo puse que yo era sudaca, ¿ya? Que es una mezcla, pero un cóctel de todas las cosas. Y no digo que mi mamá o mi papá hayan sido, pero los salvajes de repartiendo genes por ahí, sino que mi viejo tiene un apellido que lo heredó su viejo a su vez, que es de origen español. Pero en ningún caso yo me voy a subir arriba de una piedra y decir yo lo sé, el español, para nada. Pueden buscar una entrevista inclusive que le hacen a Mohamed Ali cuando él se cambia el nombre y te dice que la gran mayoría de los negros en Estados Unidos, el apellido que tiene es el apellido del esclavista que lo compró. Entonces, no tienen su real nombre. Y él se cambia su nombre porque entra a la fe musulmana. Es interesante de analizar. Pueden buscarlos. Les encanta navegar en internet y ahí lo van a encontrar. Oye, son las 11 horas. Me encantaría poder pasarle varios presentaciones que posiblemente las vimos el semestre pasado, no estoy seguro. A esta altura me puede afectar mucho, pero es necesario que vayamos viendo como para ir entendiendo y haciendo resumen de lo que hemos vivido para reforzar lo que vamos a hacer. Entonces, me voy a tomar la licencia de poder trabajar con ustedes varias cosillas. Primero que nada, vamos a ver un proceso perceptivo. Es decir, nosotros trabajamos con las percepciones. El día lunes yo les comentaba que hay un documental que se llama Nariz, Nose, que tiene que ver con diseñadores de perfumes en la casa Dior. Porque comúnmente cuando la gente dice, no, el diseñador trabaja con la vista nomás. Y no trabajamos solamente con la vista. A través de la vista percibimos más del 60% de lo que existe alrededor. Pero podemos diseñar experiencias a través del olfato, del tacto, del gusto. Y cuando todo esto se mezcla, es una experiencia totalmente que te lleva, te ilumina. Lo pueden encontrar en una película que se llama Héctor y la búsqueda de la felicidad. Vamos a pasar Profesor, Sí, okay. Dime. ¿Es verdad que un diseñador tiende a ocupar o a agudizar gran parte de sus cinco sentidos, verdad? Yo O te diría hasta a que nivel de refinarlo.
eh, comenzamos, yo te diría, a darnos cuenta que los tenemos. Y en función de eso, les comenzamos a colocar mayor atención a las cosas. Todos ustedes tienen, mira, mira la brutalidad que estoy diciendo, capaz que como nunca le he visto la cara no puedo saberlo, pero todos tenemos dos ojos, ¿ya? Y además ven, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la costumbre de caminar mirando todo desde nuestro horizonte. La gran mayoría de las personas no mira hacia arriba. Con suerte mira hacia abajo porque en este país las calles están muy mal hechas. Pero comúnmente uno saca fotografías y te dicen, ¿y eso dónde está? Oye, si está en pleno centro, mira, si tú levantas la cabeza, ahí está. Hay un Sí. libro de esto que se llama Miremos hacia arriba. Ah, mira, no lo conozco, lo vamos a buscar. Sí, muestra las ciudades desde el punto de vista, como usted dice, hacia arriba. Y, Hacia arriba. sí, y aparte que está todo tapado con cables, con carteles, entonces, ¿qué podemos apreciar? Claro. Hoy, entre paréntesis, a propósito de lo que dice Francisco, en su momento, en Sao Paulo, la ciudad, salió un nuevo alcalde. Si ustedes saben, Sao Paulo tiene más habitantes que todo nuestro país. Es grande la Sí. ciudad. Y este alcalde encontraba feo que dentro de la ciudad existieran estos paneles publicitarios gigantes. Y saltaron todas las agencias de publicidad diciendo, "Oh, es que van a bajar las ventas", y comenzó todo un drama. El tipo dijo, es súper simple, consulta ciudadana. ¿Están de acuerdo en sacar toda la publicidad callejera existente en la ciudad? ¿Sí o no? Y no me van a creer, ganó el sí. Sacaron toda la publicidad de dentro de la ciudad. Es decir, esas vallas camineras que obstruían el paisaje desaparecieron. Las que estaban dentro de la ciudad, ahora se ven los edificios, se ven los árboles, la ciudad se ve espectacular. Y las ventas no bajaron. Las agencias de publicidad siguieron vendiendo cosas. Entonces, cuando los publicistas que son mandados a hacer para ensuciar las ciudades, y si no me creen, vean el centro, vean la avenida Balmaceda, que está en esos tótems gigantes, en donde el primer día te puede llamar la atención que aparece un auto, pero el segundo día, al tercero, al quinto ya es invisible. Los cables, Lo que como dice pasa hoy en Francisco. día en la pandemia, los locales comerciales igual cierran más temprano, ¿cierto? De acuerdo a la fase en la que estamos. Y mucha gente, bueno, lo digo desde el punto de vista como yo trabajo acá en el municipio, pensaba que las ventas iban a bajar. Pero no, finalmente las ventas se mantienen igual como si que la tienda abriera y cerrara hasta las 11, 10 de la noche. Lo mismo pasa con los carteles. La publicidad no se iba a perder. Simplemente se iba a hermosear la vista, pero la gente compra igual. Sí, sigue comprando. Ya, eh, llevándolo a la pregunta que hacía Brian, nosotros no es que aumente nuestra visión, lo que aumenta es nuestra capacidad de asombro y de poder utilizar nuestros sentidos para observar. Dejamos de mirar, entramos a observar y después de observar comenzamos a hacer una cosa que es fascinante, que es el contemplar, pero desde adentro, de comenzar a darte cuenta que las cosas por algo están y por algo pueden ser mejor. Los semáforos, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les pasa, pero yo no cruzo. Puede no venir ningún auto, pero yo no cruzo si no me da la luz verde, y no porque esté condicionado, porque la lucecita me tiene que dejar pasar, sino que pienso, pucha, acá hubo un diseñador que hizo este sistema y por respeto a él lo voy a hacer. Y por otro lado, pienso, chuta, si yo cruzo la calle y me atropellan y muero, ¿cómo va a reaccionar mi hijo que iba a decir, pucha, si todas las veces me dijo que tenía que respetar el semáforo y él no lo hace? Yo soy de esa idea. Y lo otro,
te lo digo abiertamente, yo como siempre dibujaba, siempre estaba mirando desde otra perspectiva, pero el hecho de entrar a estudiar diseño me ha permitido agudizar el oído para cuando yo necesito escuchar. Hace unos años atrás fuimos como escuela, no como curso, sino como escuela, fuimos a Río Hurtado. Y con un grupo, que era nuestro grupo de tercer año, nos fuimos a... Ay, ¿dónde está este dinosaurio? San Pedro de Pichasca. Entonces llegamos, se estacionó el bus, Alexis, que era el conductor, dijo, ya, profe, acá llegamos, no puedo subir más. Y uno de sus compañeros se baja con un parlante de esos Bluetooth, ¿cachai? Métale ruido, y súper bien la música, y yo le digo, no. Me dice, pero no, si hemos venido a observar, no a contaminar acústicamente. Ya dejo el parlante y comenzamos a caminar, y al rato se acerca y me dice, tenías razón. ¿Sabes que acá es tan profundo el silencio que se escucha pasar las lagartijas? Si alguien de ustedes ha estado en San Pedro de Pichasca en el camino, tú sientes el viento y comienzas a sentir los crujidos que te hacen las hojas, los cardos, escuchas cuando pasa una lagartija o animalillos, por ahí, uy, me salió medio perfectirijillo, ¿ya? Pero hay que ir con ese espíritu contemplativo y estar abierto. Mis 5 sentidos abiertos y mi mente esperando poder nutrirse. Entonces, esa es la gracia de la parte de la observación que es importante para nosotros en diseño. Y con el tiempo se van a dar cuenta que cuando recién llegaron, yo creo que a esta altura ya se tienen que haber dado cuenta, que ya ven distinto, opinan distinto. Y yo creo que han ido desarrollando una forma distinta de encarar la vida, de ver con otros ojos a tus amigos, a tu familia, tu lugar de trabajo. Y si lo están haciendo, chicos, los felicito. Están diseñando. No tengo idea. No sé si nos cortan hoy día. Tenemos un tiempito. Oye, les quiero compartir un primer PowerPoint como para que nos riamos un ratito para entender determinadas cosas para poder observar. Dentro de esto vamos a hablar de lo que es el proceso perceptivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el proceso perceptivo? Es según nuestras experiencias previas, culturales, geográficas, religiosas, históricas y un largo, etcétera, son las asociaciones mentales que tenemos frente a un concepto. ¿Vale? Entonces la pregunta que sale acá es, ¿qué es lo que es un concepto? Ya vamos a ver lo que es un concepto. Nosotros representamos fonéticamente los elementos que nos rodean. Si leyeron 100 años de soledad, al inicio del libro dice que la Tierra era tan nueva que muchas de las cosas que existían había que indicarlas con el dedo, porque todavía no tenían nombre, nadie les había puesto un nombre. Entonces tenemos que existe un oso, del latín ursus, y eso es un oso, ¿verdad? Tenemos un oso pardo, que es el que comúnmente uno puede tener en la cabeza. Tenemos otro oso. No conozco a nadie hasta el día de hoy que no le guste un oso panda. Son hermosos y no sé si lo han visto cuando nacen. No, cuando nacen. Cuando nacen sin pelos y son rafeitos y son ciegos. Es maravilloso cómo la madre los acuna. ¿Qué más tenemos? Tenemos un oso polar. ¿Ya? Qué mal momento para hacer un oso polar en estos tiempos. Sí. Tenemos un oso diseñador, es decir, un oso perezoso.
Los 4 son osos. Entre los 4 no se conocen. Y si estuvieran juntos, sería muy buena la pelea que habría. Este y el panda pasarían a mejor vida ligerito. ¿Ya? Entonces tenemos ese oso. Ubican lo que está al lado, ¿no? No sé, parece una versión retro del Parece el Conan. chupacabras, profe. El mismo oso, pero sin pelo. Precisamente, Brian, es el mismo oso sin pelo. Yo no sé quién lo peló ni nada por el estilo, pero se ve más tiernito al lado, pero no perdiendo de vista algo. Es un carnívoro. Díganme si no les gustan. A mí me encanta Polar. Habla en tercera persona de sí mismo, se cree futbolista. Lo recuerdo. Sí, acá tienen, son los mismos hitos, ya, en donde lo tenemos como toon, como gráfica, están para pintar, es decir, para colorear, ya, Están tejidos. están tejidos. Entonces estamos hablando de la misma palabra, oso. Este es el típico oso que regala el pololo 12 de febrero, ya cuando está enamorado hasta las patas o cuando cometió un error y llega tiernitamente a la casa. Y esta es una imagen extremadamente tierna de un plantígrado carnívoro. La pregunta que siempre me viene a la cabeza es, ¿en qué momento tenemos a un carnívoro y lo transformamos en algo tierno? Si ustedes van por el bosque y aparece un oso, no van a correr a abrazarlo. Ya están facilitándole el almuerzo. Y además, si ustedes arrancan, el oso los va a pillar, corre más rápido. Y este osito tan tierno, tan dije que hay, llegamos a este otro oso de peluche. No sé si será tierno, pero la verdad es que deja bastante que desear su forma de ser de este osito, que está bastante crecidito, es más, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a partir de la misma palabra, concepto oso, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver, es lo que vamos a hablar. El oso panda, el oso perezoso, El polar. ¿ya? Las caricaturas, los peluches. Te das cuenta que puede ser muchas cosas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar algo, siempre te dicen lo mismo, y en este caso hay que hacerlo bien claro. Yo puedo hablar hasta el infinito y mucho más allá, pero llega un punto que cuando yo recopilo antecedentes tengo que acotar. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué oso voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi contexto para hablar? Entonces, mientras más acotado es un proyecto, más fácil se llega a una solución que tiene que ver con lo que tú enunciaste, con el objetivo que tú enunciaste. Pero si digo, ya, hagan un oso, y mi idea de oso es un panda, y alguien me llega con un grizzly, dice, no, no es el que yo estoy pensando. Entonces ustedes dirían, sí, pero tú no dijiste. Entonces, cada vez que se enuncia un proyecto, o ustedes enuncian un proyecto y los objetivos de este proyecto, se tiene que acotar. ¿Cuál es el campo? ¿Vale? ¿Queda claro? En resumen, ser específico. Es súper específico. ¿Ya? Donde uno ve estos detalles, por ejemplo, cuando corrige tesis. Uno comienza a ver la tesis y aparecen objetivos. ¿Qué quiero hacer? Después te aparece cómo lo quiero hacer. Yo me leo eso y después me voy a la última parte, a las conclusiones. Entonces dice, oye, todo lo que está entre medio. Primero leo las conclusiones. Entonces dice, el objetivo es crear un oso
Y al final leo las conclusiones y en ninguna parte me dice que creó un oso. No cumplió el objetivo, porque él me dijo que iba a crear un oso. ¿Te das cuenta? Una tesis, un proyecto de diseño tiene que ser consecuente de dónde comienzo a dónde termino. Lo que está en el medio va a ser muy enredado, pero si yo lo acoto súper bien, va a quedar una casi lineal. Y en diseño no existe lo lineal, pero tendemos a poder encauzar esta información. Y lo que uno busca no es lo que ya existe, sino no es diseño, es rediseño o estoy rehaciendo lo que ya existe. Hay una diseñadora de juguetes que me encanta y ella dice, si yo a los niños les paso 4 ruedas ya, y varias cosas, le digo, hagan un auto, los niños van a hacer un auto. Pero si les paso las mismas 4 ruedas y varios elementos y les digo, hagan un elemento que sea para transportar, podrán hacer motos, buses, aviones y muchas otras cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Siempre saber qué es lo que tomo, para qué saber qué es lo que voy a hacer. Oye, voy a parar la grabación, ya llegamos al 50% de la clase. Increíble, ¿eh? ¿Cómo se nos pasa la mañana?